corteza, subcortical. ¿Ve? Corteza, subcorteza. ¿Ve? Cortical, subcortical. ¿Ya? Así. El sistema límbico está en el área subcortical. Dice, con respecto a sus funciones, es correcto afirmar. A ver, veamos entonces en la pizarrita qué podemos recordar. El sistema límbico, decía en el texto, está justo debajo de la corteza cerebral. Ya. ¿Y qué encontramos dentro del sistema límbico? Hay discusiones entre los científicos, no hay un acuerdo que sea ya universal, ¿no? Esta vez vamos a decir así, ¿ve? Vamos a decir así. Considerando el material de la PRE, los materiales de la PRE de San Marcos, podemos decir lo siguiente, que dentro del sistema límbico, primero, se encuentra el hipocampo. El hipocampo es el centro nervioso de la memoria. Lo que hace el hipocampo es lo siguiente. La información que se encuentra en la memoria de corto plazo lo va a transmitir a la memoria de largo plazo. ¿Ya? Ese es el trabajito que hace el hipocampo. ¿Ve? Lleva la información de esta memoria a la memoria de largo plazo. Conduce la información de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. O tal vez en el libro dice, convierte la información de corto plazo en largo plazo. Ahora, pero ¿cuál sería la consecuencia si el hipocampo se lesiona? Si se lesiona, entonces fallaría esto, pues. Ya no podría enviar la información de esta memoria a la memoria de largo plazo. O sea, no llegaría. Pasarían pocos segundos y olvidaríamos la información. Entonces, la lesión del hipocampo genera la amnesia. Se llama amnesia anterógrada. Entonces, ese es un caso, ¿verdad? A ver acá qué me dice. Ah, que estoy muy guapo. Ah, soy del intensivo aquí. Ah, presencial. Oh, ¿por qué te has ido? La plata, pasó mucho. Ya, Alzheimer, amnesia anterior, correcto. Muy bien. Ya, pero bueno, ya nos estaremos viendo acá, pues. Ya, listo, sigamos entonces. Ahora decíamos, si se lesiona el hipocampo, entonces falla esto, ¿no? Amnesia anterógrada. Pero también podría suceder lo siguiente, que como este hipocampo tiene varios años, ya muchos años, o sea, se trata de un adulto mayor que tiene 65, 75, 80 años, entonces quiere decir que su hipocampo está viejito. Y cada día se envejece más. Envejecer significa que sus neuronas están muriendo, se están muriendo. Como están muriendo, entonces, ¿qué va a suceder? Que ya no tiene mucha capacidad para enviar la información de esta memoria a esta memoria. Por eso que el adulto mayor tiende a olvidarse, es por la vejez de su hipocampo. ¿Ya? Muy bien. A ver, sigamos. Además del hipocampo, dentro del sistema límbico se encuentra el área septal. El área de septal es para sentir placer, ya así como en el acto sexual, pues, ¿no? Placer. 3. La amígdala
la amígdala cerebral, pues, ¿no? Su función principal, emociones. Se encarga de las emociones, pero dos cositas de las emociones. Es para tener una experiencia emocional. Por ejemplo, cuando estamos muy alegres. Entonces, esa alegría es producto del trabajo de la amígdala. O sea, ahí se generan unos impulsos nerviosos que hace que la serotonina se incremente, por eso estamos alegres. O tal vez estamos enfadados, ¿no? O estamos tristes, avergonzados. La experiencia, cómo estamos experimentando una emoción. Saben que hay emociones primarias y emociones secundarias. A ver, ¿quién escribe? A ver, en el chat, a ver. A ver, en el chat escribe la mnemotecnia de las emociones primarias. Vamos, te espero. La mnemotecnia de las emociones primarias. A ver, ¿qué dicen acá? A ver, está llegando mensajes. Dice acá. Muy bien, claro, Matías. Pues Matías. Y Matías significaba miedo, alegría, tristeza, ira, asco, sorpresa. Trabajito de la amígdala para tener esas experiencias emocionales. Además de ello, la amígdala se encarga del recuerdo emocional. Por ello se dice memoria emocional. Es decir, un sujeto tuvo una experiencia emocional y se ha guardado en el cerebro, o sea, en la amígdala. Y cuando en una próxima vez observa a ese estímulo que le generó esa experiencia emocional, entonces al ver automáticamente recuerda la experiencia emocional y por eso que manifiesta la emoción, memoria emocional. Y lo que sigue sería parte del diencéfalo. Los dos que siguen serían parte del diencéfalo. Pero podríamos ubicarlo también dentro del sistema límbico, como dicen algunos autores. El tálamo. El tálamo es conocido como el centro de relevo, porque el tálamo recibe las informaciones sensoriales de los distintos órganos sensoriales, excepto del olfato. Y bastante importante sería el último que vamos a escribir, el hipotálamo. El hipotálamo es un regulador. Ejerce un control. Controla la homeostasis. Entonces regula la sed, el hambre, los ciclos de sueño, la temperatura corporal, también regula el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Saben ustedes que el sistema nervioso autónomo tiene dos subsistemas, ¿sí? Tiene dos subsistemas. El sistema nervioso simpático, que es el activador, el que prepara nuestro cuerpo para enfrentar una situación de peligro, o bien para huir o para luchar. Y el parasimpático,
que relaja el cuerpo, ¿no? Relaja, ¿no? Es activador, inhibidor. Entonces, el trabajo del simpático y el parasimpático, que en conjunto se llama sistema nervioso autónomo, está regulado por el hipotálamo. Además, el hipotálamo regula el funcionamiento del sistema endocrino. El sistema endocrino está compuesto por un conjunto de glándulas. Y esas glándulas se encargan de producir hormonas. Entonces, el hipotálamo le ordena al sistema endocrino, como especialmente a la glándula maestra, a producir la hormona que necesita esa persona, dependiendo sea la situación. Pues. Hay distintas hormonas, tal vez es una madre que tiene un bebé de una semana de nacido. Entonces, ¿por qué la madre, al escuchar el llanto del bebé, luego de unos segundos siente que sus mamas se están llenando de leche? Ese es porque esa voz, ese llanto del bebé llegó al temporal. Del temporal se formó un impulso nervioso y que fue hasta el frontal. Y el frontal ha interpretado eso. Y ha dicho que el bebé siente hambre. Entonces de ahí se forma un impulso nervioso. ¿Y hacia dónde va? Va al hipotálamo. Y el hipotálamo le dice a la glándula maestra, a la hipófisis, que ordene para producir la hormona de la leche, o sea, la prolactina. Y se empieza a producir la prolactina. Y es a partir de ello que aparece la leche. Y a veces es un proceso, entonces ya sabemos por qué. ¿Por qué se produce la leche? Pues, ¿no? Claro. Ya, muy bien. Entonces, en esta preguntita, muy bien, estoy viendo acá tu chat, ¿no? En esa pregunta dice, el sistema límbico está formado por un conjunto de estructuras que se encuentran por debajo de la corteza cerebral. Con respecto a sus funciones, es correcto afirmar: 1. Su actividad se evidencia en el control motor al bailar una melodía de moda. Eso es falso porque en ninguna parte hemos anotado eso. Para bailar necesitamos del cerebelo. ¿Ya? El cerebelo, eso es lo que necesitamos. Para la coordinación, pues en los movimientos. ¿No vieron así un video que hicieron del TikTok? Cuando un día estuve haciendo una clase. ay, carambas. Sí, pues un día estaba haciendo un video. O sea, no hice el video, ¿no? Sino que estaba haciendo las clases. Estaba explicando sobre el aprendizaje motor. Y pues cogí la regla para que puedan ver que, bueno, pues que ese sería el aprendizaje motor, un ejemplito. Y el grupo Ciencia pues se aprovechó de la situación y lo sacaron en el TikTok. Se pasa. Ya, pues entonces ahí hay aprendizaje motor gracias a dos cosas. Bueno, primero es el cerebelo, porque hay una coordinación motora, y también se activa el área motora primaria, que es para mover el cuerpo a propósito. Ya, muy bien. Ya, no te rías de mí, que estoy viendo acá que te ríes. Y entonces, 1 es falso, pues, ¿no? 2. Está involucrada en identificar variaciones cromáticas. A ver, ¿qué entiendes por variaciones cromáticas? ¿Se refiere al color? Claro, las variaciones en la tonalidad de los colores. Entonces, el sistema límbico está
involucrado en identificar variaciones cromáticas en la pintura de un lienzo? Para nada, ¿no? Ese sería el hemisferio cerebral derecho. 3. Permite experimentar sorpresa. Subraya la palabra sorpresa. La sorpresa es una emoción. Recuerda siempre a Matías. Permite experimentar sorpresa al expectar un accidente de tránsito. Eso sería verdadero, ¿no? Claro, es verdadero por la amígdala. Entonces, 1 es la C de casita. 1C de casita. Bien, a ver, veamos. Ya, muy bien. Estoy viendo el chat. Pasamos a la pregunta número 2. A ver qué dice. Tadeo es un conferencista que experimenta temor a equivocarse al hablar frente a su audiencia durante su exposición. Esta emoción se evidencia en que presenta un incremento en el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y sequedad en la boca, entre otros síntomas. Entonces, subraya ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, sequedad en la boca. ¿Todo ello está a cargo de qué? ¿Del simpático o el parasimpático? El incremento del ritmo cardíaco, de la frecuencia respiratoria y la sequedad de la boca, ¿está a cargo del simpático o parasimpático? Ajá, muy bien. Ahora vamos a nombrar los que están participando. A ver. Muy bien. Aaron, Adrián. ¿Quién más está aquí? Gabriela. Y hay un mensaje interno, también está muy bien. Correcto. Es el simpático, claro, simpático. Ya, ¿qué más dice? Por lo que decide salir del auditorio, sentarse en una silla hasta que baje su frecuencia respiratoria. O se ha notado que su ritmo cardíaco se ha incrementado, su respiración también, que se le está secando la boquita, todo eso, y entonces decide salir del auditorio y se va a sentar a una silla. Y ahí cuando está sentadito en la silla ya baja pues su frecuencia respiratoria, o sea, se calma. Entonces, esa calma estaría a cargo de ¿qué? ¿De qué parte del sistema nervioso? A ver, no te leo, no leo nada. Sería el ¿sí o no? El parasimpático. Porque el simpático incrementa la frecuencia respiratoria y el parasimpático disminuye. Entonces, si salió del escenario, del auditorio, y se fue a sentar a una silla y ha notado ahora que su frecuencia respiratoria es más lenta, en este último caso es debido al trabajo del parasimpático. Entonces la pregunta nos dice lo siguiente. A ver. Ajá, correcto, ahora sí, ya estoy leyendo. Parasimpático. Por acá me estaban haciendo una pregunta que me decía. Profe, ¿qué significa Matías? No sé, Matías es un nombre, pues. Ya, a ver, ¿quién le ayuda a su compañero? Compañero, compañera, ¿qué quiere decir Matías? Ya, vamos, dile completo. Ya, la M es, puedes escribirle también para tu compañero. A ver,
Ajá. Ya. ¿Qué es Matías? A ver quién me dice todo el significado de Matías. Ahí está, muy bien, claro. Ahora sí, claro que sí, correcto. Matías quiere decir, es una mnemotecnia. Decíamos que eso representa las emociones primarias. Las emociones primarias son innatas. Entonces nacemos con esas emociones. Entonces Matías quiere decir, la M es de miedo, A de alegría, la T de tristeza, la I de ira, la A de asco y la S de sorpresa. Ya así como dicen sus compañeros, compañeras, aquí han escrito varios, muy bien, les felicito. A ver, me hacen una pregunta, profe. Cuando alguien se orina de miedo, ¿era simpático o parasimpático? A ver, ¿quién le va a responder esa pregunta? Cuando alguien se orina de miedo, ¿ese es simpático o parasimpático? Se orina de miedo, o sea, quiere decir que la vejiga así, como se contrae, ¿sí o no? Se contrae. Ajá, a ver qué le dicen acá sus compañeros. Correcto, muy bien. Es simpático, bueno, simpático. Ya, muy bien. Entonces hemos respondido a la pregunta 1, estamos en la pregunta número 2. Y entonces dice, con respecto a este caso y las funciones del sistema nervioso autónomo, es correcto afirmar que 1. La sequedad en la boca involucra la participación del sistema nervioso parasimpático. No, eso es falso, sería simpático. 2. El incremento del ritmo cardíaco está disociado, o sea, no está relacionado funcionalmente del sistema nervioso simpático. Falso, más bien está asociado. 3. La reducción de la frecuencia respiratoria al reposar es una función del sistema parasimpático. Eso es verdadero, entonces la respuesta de la pregunta número 2 es la alternativa. Así es, la respuesta es la E. La E. ¿Quién puso la C? ¿Qué pasó? No, porque estaban cerquita las letras. Ya, la E, claro, la E de enano. Ya. A ver, pasamos a la pregunta número 3. Unidos por el cuerpo calloso, los hemisferios cerebrales están a cargo de un conjunto de funciones específicas. Claro. Entonces un pequeño resumen en nuestra pizarrita que siempre nos acompaña para hacernos feliz. Hemisferios.
Ya, un resumen sobre las funciones del cerebro, hemisferios. Tenemos dos hemisferios, hemisferio izquierdo y derecho. Como dice en la lectura, estos hemisferios están conectados porque al centro se encuentra el cuerpo calloso. Cuerpo calloso. Al hemisferio izquierdo también se le llama mayor, porque generalmente es el que nace primero del ectodermo. El derecho, el menor. No siempre es así, pues, porque hay casos donde primero nace el derecho. Y si nace primero el derecho, él va a ser el dominante y va a hacer que esa persona sea zurda. Sin embargo, sabemos que en el mundo la mayoría de las personas son diestras, y eso es porque el que manda, el que nació primero, es el hemisferio izquierdo, el mayor. Al hemisferio izquierdo también se le denomina hemisferio lingüístico. ¿Por qué? Porque en este hemisferio se encuentran las áreas del lenguaje, áreas del lenguaje. De hecho, que estás recordando las áreas, el área de Broca. El área de Broca es para la articulación lingüística, para poder hablar. Si se lesiona, entonces aparecería la afasia motora, dificultad en el hablar, tartamudez. El área de Exner, a ver, ¿podrían decirme para qué sirve el área de Exner? A ver, ¿qué dirán a ver qué dice? Para la escritura, claro. Profe, Dime. ¿qué pasaba si se lesionaba el área de Broca? El área de Broca, si se lesiona, genera la afasia motora. Afasia motora. Afasia motora quiere decir dificultad en el hablar, tartamudez. El área de Exner es para poder escribir, claro que sí. Más científicamente se dice es para la coordinación óculo-motriz. O sea, para una coordinación entre la vista y los deditos cuando escribimos. El área de Wernicke, o sea, Wernicke, es para la comprensión del habla, del lenguaje hablado, articulado. Si se lesiona, entonces tendríamos problemas, dificultades para comprender lo que los demás nos están diciendo. Y hay un área más, el área de Beyering. Esta área se utiliza ¿para qué? Para comprender al momento de la lectura, ¿no? Entonces es un área lectora. Si se lesiona, entonces pues va a haber problemas de comprensión lectora. ¿Ya? A ver. Ya, muy bien, claro, así, oculomotriz. Profesor, Dime. entonces, cuando uno tiene Alzheimer, primero se le mueren las áreas del lenguaje, ¿no? Como por ejemplo el área de Broca, el área de Bellerine, ¿no? Y también el área de Werner, ¿no? Porque ya la persona ya no hila bien las palabras, ¿no? Como se dice. Claro que sí, pues esas áreas empiezan a fallar. ¿Por qué? Porque las neuronas que están en esas áreas se están muriendo. Y por eso que las personas que tienen enfermedad de Alzheimer finalmente se vuelven como mudas, pues ya no pueden articular las palabras, ya no pueden escribir, ya no mueven su cuerpo, ya no entiende lo que le estamos diciendo, ¿ve? Obviamente que ya no va a entender lo que lee.
disfunciona. Así. El izquierdo también sirve para la memoria semántica. Pensamiento. Dos tipos de pensamiento. Pensamiento convergente y el pensamiento analítico. Para el control emocional, también sirve para el razonamiento lógico. Las habilidades científicas, numéricas, la matemática y otras funciones más. El hemisferio cerebral derecho es también denominado hemisferio artístico. ¿Por qué? Porque pues se encarga de la apreciación musical, de la melodía. Imaginación, creatividad, sentimientos, el buen humor. O sea, estar siempre así como alegres, ¿no? El buen humor. Pensamiento, dos tipos de pensamiento. Divergente. Sintético. Reconocimiento de rostros y gestos. O sea, si está alegre, está triste, está amargado. Así. También la percepción. La percepción tridimensional. Y cuando procesa la información lo hace de forma paralelo. Procesamiento en paralelo. El izquierdo sería secuencial. Esto quiere decir que tiene la capacidad de formarse 2, 3 o más imágenes a la vez, o hacer 2, 3 cosas a la vez, paralelo. Ya, bien, y así otras funciones, así como en cada caso hay más funciones. A ver, entonces vamos a ver qué dice por acá, a ver, escritura, óculo. Yo soy zurda, ¿dónde quedó mi creatividad? Si eres creativa, por ejemplo, justamente acabas de ser creativa al decir lo que has dicho. ¿Dios es zurdo o diestro? Ya. Habría que preguntarle a Dios, ¿no? Me preguntan, profe, ¿Dios es zurdo o diestro? Entonces, pregúntale a Dios. Dios, dame una señal.
Dios es ninguno. O sea, no es ni diestro ni zurdo, porque Dios no tiene manos, pues. Dios es algo abstracto. Ya, a ver, por ahí llegaba una pregunta que dice, Dios, profe, ¿qué era memoria semántica? ¿Qué es la memoria semántica? Ya, la memoria semántica es la capacidad que tiene la persona para recordar todo lo que ha aprendido. Que por ejemplo que existen animales, que hay ríos, montañas, que existen fórmulas matemáticas, que sabe que existen espacios ilimitados en el universo. ¿Verdad? Eso es semántica, conocimientos, todos los conocimientos. No conocimientos del mover el cuerpo. Si sería conocimiento de mover el cuerpo, diríamos que se trata de la memoria procedimental. ¿Ya? A ver qué me dice, profe, ¿por qué en la 2 no es la C? ¿Qué? ¿Por qué no es la C? Porque en el número 2 dice, el incremento del ritmo cardíaco está disociado funcionalmente con el sistema nervioso simpático. Ese es falso, pues, porque dice, está disociado, subraya la palabra disociado. Disociado quiere decir que no está relacionado. Entonces, falso, porque más bien está relacionado. Ya, bien. A ver, llega otra pregunta. Me dice, profesor, ¿qué es el tono cortical? Tono cortical quiere decir el grado de actividad del cerebro. ¿Ya? Grado de actividad del cerebro. Si, por ejemplo, llega el frío a mi brazo, entonces aquí en la piel, pues hay células nerviosas que se activan y va a generar un impulso nervioso. Llega a la médula y ahí llega al tronco encefálico. Y dentro del tronco encefálico está la formación reticular, que tiene dos redes, una red llamada SARA y otra es SAR. SARA, ¿qué hace? Envía ese impulso nervioso hacia arriba, hacia el cerebro. El cerebro es como un foco que necesita de la energía para poder encenderse. Entonces, cuando SARA, el sistema activador reticular ascendente, conduce el impulso nervioso hacia el cerebro se prende, pues, se mantiene así activo. Entonces, a esa actividad del cerebro, al hecho de que el cerebro está así en constante sinapsis, se llama tono cortical. ¿Ya? Muy bien. Ya, ok. Entonces, ahora vamos a responder esta preguntita. La pregunta 3 dice así. Unidos por el cuerpo calloso, los hemisferios cerebrales están a cargo de un conjunto de funciones específicas. Identifica el valor de verdad, verdadero o falso, con respecto a las funciones de los hemisferios cerebrales. 1. La interpretación del gesto típico de guardar silencio está relacionada con el hemisferio derecho. Claro, ¿no? Porque acá el hemisferio derecho dice reconocimiento de rostros, gestos. 2. Diferenciar entre imágenes de números es una función del hemisferio derecho. Imágenes, aquí está la respuesta, imaginación. Eso también es verdadero, ¿no? Claro. No está diciendo a realizar operaciones con números, ¿ah? No está diciendo sumar, restar, dividir, no. Sino nada más la imagen del número, o sea, la figura. La comprensión del significado de la palabra peligro está relacionada con el hemisferio izquierdo. Verdadero. También sería verdadero porque si comprendemos el significado de la palabra peligro es porque estamos utilizando la memoria semántica, estamos recordando el significado. Ya, entonces todos verdaderos. 3, todos la B de besito.
que dice al costado de were night. Dice así, com del habla. Com del habla. Profe, ¿pero qué es com? Aquí lo había sintetizado, pues. Comprensión. Acá el puntito tal no se ve. Ya, ahora sí creo. Comprensión del habla. ¿Ya? Ya, muy bien. A ver si hay alguna... Ajá, muy bien, ya le habían contestado. Correcto. Ya. La pregunta 4 y 5 se refiere a los lóbulos. Entonces vamos también a presentar un pequeño resumen. Ya, entonces presentamos el resumen de los lóbulos, funciones de los lóbulos. El lóbulo occipital se encarga, a ver, ¿de qué se encarga? ¿Pueden decirme? También podrían De la visión. Ya, muy bien, de la visión. Profe, ¿a qué se refiere con visión? Es que con el occipital podemos captar los colores de las cosas. Podemos captar su tamaño. Es grande, es pequeño. Si está cerca, está lejos. Distancia. La forma.
¿no? Digo, por ejemplo, esta pizarra, ¿no? Así conforme se escribe, tiene forma aplanada, ¿no? Si no, ya por su estructura, forma rectangular. ¿Sí? También la profundidad. Así. Si hay una lesión, aparece la ceguera central. Ahora, el temporal. A ver, dígame, ¿cuál es la función principal? Audición. La audición. No, es la función principal, la audición. Si hay una lesión, sordera central. Y hay otras funciones. Por su cercanía al hipocampo, memoria. Y la memoria se relaciona directamente con el aprendizaje. También desde el olfato, olfacción. Así. Aunque el centro nervioso principal de la olfacción, del olfato, es el rinencéfalo. Parietal, lóbulo parietal. Ahí se encuentra el área somatosensorial, área somatosensorial, que recibe todos los impulsos nerviosos que provienen del sistema nervioso periférico, excepto pues del olfato, ¿no? Porque el olfato es de otra manera, ¿no? Ya, sería entonces la zona que se activa cuando nuestro cuerpo es estimulado, nuestro brazo, pierna, espalda, las orejas, ¿no? Se va a activar. Ahora, vamos a especificar funciones. Se encarga del gusto, ¿no? Del gusto, del tacto, la presión, alguien te presiona el brazo, ¿no? Presión, la temperatura. No es la temperatura corporal, sino la temperatura del medio. O sea, vamos a tener la sensación de que el medio está frío, está caliente. Temperatura del medio. El dolor también. La percepción espacial. La memoria espacial. Imagen corporal. Pues esto sería del hemisferio derecho, ¿no? O sea, sería parietal derecho. Así. A ver, el frontal. El lóbulo frontal. Ahí tenemos áreas en el frontal izquierdo, aquí donde me estoy tocando. Ahí se encuentra un área que nos permite hablar. Es como cuando dices, hola Luchita. Ya, ese es gracias a tu área de Broca. Área de Broca, puedes hablar. Si te empieza a fallar tu Broca, vas a decir, hola Luchita. Así, frontal izquierdo. Exner, área de Exner. Eso que me decían para poder escribir, ¿no? Otra área que está en el frontal es el área motora primaria.
área motora primaria, ese es para mover nuestro cuerpo a propósito, como por ejemplo aquí cojo la regla y empiezo a manipular pues así, ¿no? ¿Ve? Entonces aquí estoy moviendo a propósito, ¿no? Sí. ¿Ve? Así, área motora primaria. No, si tu cabeza está ahí, entonces también ya en tu frente. ¿Te dolió o no? Ya, está muy bien. ¿Qué pasa? ¿Está saliendo su agresividad? ¿Qué? Ya, área motora primaria. Ya, muy bien. Pregunta si el derecho del Yerine también se define como en centro las imágenes visuales. El área de Deyerin, visuales, no, el visual pues sería occipital, pero el área de Deyerin está en el lóbulo parietal. Ajá, así sería. Se relaciona, utiliza, pues, cuando uno lee, está utilizando los occipitales porque hay que ver, pero el área de Deyerin lo que hace es que cuando llega el mensaje, esas palabras escritas, nos permite interpretar, o sea, para saber qué o cuál fue el mensaje de la persona que ha escrito. Así. O sea, el profesor se definiría como imágenes visuales de la palabra o algo así. Claro, o sea, el área de Deyerin me dice qué cosa significa lo que está aquí escrito, ¿no? Así. O sea, obviamente se utiliza, decía, el occipital para poder ver, pero cuando uno lee, no solamente ve, sino que va a buscar interpretar las expresiones que están ahí, tal vez palabra tras palabra o en oraciones, ¿no? Por ejemplo, cuando dice acá, los lóbulos cerebrales, yo entiendo que se refiere a un órgano como el cerebro, así entiendo. Ahora, si se lesiona el área de Deyerin, entonces no voy a comprender lo que está escrito, voy a ver así como manchas nada más, ¿ya? Así. Ya, gracias. Ok. A ver qué me dice. Profesor, Deyerin también se define como el centro de imágenes visuales. Digamos que no, si no sería la interpretación. Ya. Bien, a ver. Frontal, ¿qué más? Área de Broca, Exner, y hay un área que es de suma importancia, cuyo nombre es el área prefrontal. Pues, ¿por qué es tan importante? Porque esa es la parte más humana, más humana. O sea, el prefrontal, por ejemplo, te dice así, estás atento, estás atenta, estás entendiendo. O tal vez dice, hoy sabes qué, te estás enamorando, ten cuidado, todavía no es el momento, así. Entonces, esa es conciencia, pues, conciencia. La conciencia es para la planificación, para ordenarnos qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer más tarde o mañana, de acá a un mes. Planificación. La personalidad. Personalidad. ¿Qué significa? Significa que nuestra forma de ser tiene que ver con el prefrontal. Nuestra forma especial de ser, prefrontal. Si se lesiona, entonces cambia nuestra forma de ser, nuestra personalidad. Hay un caso bastante conocido de Phineas Gage se escribe. Ese que en una explosión un fierro, una varilla de fierro, ¿no? Quedó introducido así por su ojo. Y pasó así, quedó así. Imagínate yo con mi regla así, caminando por la calle. ¿Qué pasó, no? Ya, entonces era un trabajador, pues, ¿no? Un obrero. Y el fierro, pues, por una explosión quedó atravesado
su hueso frontal, ¿no? Así por su ojo, traspasó, había lesionado el prefrontal. Antes de la lesión, Phineas Gage era un trabajador honesto, puntual, muy respetado por la mayoría. Pero después de ese accidente, cuando regresó a su trabajo, ya no era como el de antes, ya no era el Phineas antiguo, era como uno nuevo. Era una persona ya faltosa, agresiva, intolerante. Los relatos dicen parecía otra persona, ¿sí? Entonces la personalidad, ya. Ahora también, a ver, otra función, el razonamiento. Razonamiento moral, para saber qué cosas son buenas, qué cosas son malas, ¿no? Si la conducta es buena, la conducta es mala. A ver, ¿quién sabe? ¿Para qué más sirve el área prefrontal? El control emocional. El control emocional. Así decía también en el chat. Pusieron la función principal del homúnculo del De Penfield. Penfield se escribe ya. Ese es el homúnculo de Penfield que están preguntando, se dice Penfield. Ya. ¿Qué cosa es? Es un dibujo, es una caricatura que representa a las áreas más sensibles y menos sensibles de todo nuestro cuerpo. Si ustedes escriben ahí homúnculo de pen, así pen, E-N, pen, fiel, así como la galleta, fiel, ¿no? Entonces, escribes así, ese homúnculo, entonces ahí vas a encontrar una imagen de un hombre bien feo, feísimo, es feísimo, el más feo de los feos, ¿ya? Donde sus labios son grandotes, sus manos son grandes, su cuerpito es pequeñito. ¿Qué significa? Que esas zonas más grandes de su cuerpo son las zonas mucho más sensibles, ¿ya? Así, ¿ya? No se vayan a asustar con esa imagen, ¿ah? Por favor. Encima lo ha compartido. Cristel, ¿qué hiciste, Cristel? Ahí está ese feazo, qué feo eres, oye. Ya, pues, entonces, esa es una figura, ¿no? Que está representando a las zonas más sensibles y menos sensibles de nuestro cuerpo. Es una representación del área somatosensorial. No vayas a pensar que ese homúnculo está en una parte del cerebro. No, pues, es un dibujo, ¿no? Así. Ya. Muy bien. Una pregunta. ¿El movimiento voluntario está en la motora primaria? Motora primaria, acá. Área motora primaria. Movimiento voluntario. Movimiento es una intención con un fin. Por ejemplo, usted se molestó con su mascota, ¿no? Se ha molestado. Dice, oye, vete. Y coge usted el cojín del sofá y lo lanza sobre su mascota. Ya lo hace a propósito, pues, ¿no? Es área motora primaria. A ver, respondamos la pregunta que sigue. Oye, ¿y esa foto? ¿Qué pasó? A usted le sale eso, ¿no, Araceli? Sí, pues sí. Lo que pasa es que usted está viendo
a ese homúnculo así, ¿no? Se ha vuelto ciega, cieguita, está enamorada seguro. Cuando las mujeres se enamoran, se vuelven cieguitas, todito los varones feitos, los más feitos todavía son los más bellos. Así son las mujeres enamoradas. Y lo confirma acá nuestra tutora, porque ella está escuchando. Ella dice, sí, profe, antes de conocer a mi pareja, yo veía a los varones feos y cuando lo conocí a él, lo vi bello, pero después me desanimé. Es la realidad. Ya. ¡Ey! Por favor, regresa. Entonces, regresa a la pregunta número 3. Dice, hay que determinar si eso es verdadero o falso, los enunciados. Eso ya está, ¿no? Ya está la 3. La 3 es la B de beso. 4. Dice, los lóbulos cerebrales se caracterizan por una especialización funcional. Claro, aquí estamos viendo en la pizarrita sus funciones especiales, que permite explicar la complejidad de la actividad cerebral. Identifique el valor de verdad, verdadero o falso, de las siguientes afirmaciones con respecto a las funciones del lóbulo temporal. Allá. Lóbulo temporal, esta partecita. Sobre eso están preguntando. 1. Procesa exclusivamente información auditiva. Falso, porque no solamente es audición, memoria, aprendizaje, olfacción. Su lesión podría afectar la evocación de recuerdos. Su lesión podría afectar la evocación de recuerdos. Claro, verdadero, ¿no? Porque aquí tiene la memoria. El área de Broca permite comprender el lenguaje hablado. No, para comprender el lenguaje hablado necesitamos del área de... A ver, ¿dónde está? Está en el temporal izquierdo, que sería, pero eso no es el área de Broca, sino es el área de Wernicke. Es falso. Entonces 4, la A de avión. 5. Después de una isquemia a nivel cerebral. Isquemia. ¿Han buscado qué significa isquemia? A ver qué me dicen en el chat. Hoy están hasta las 5 ya. Ajá, muy bien. Están acelerados. ¿Quieren ir a almorzar ya? Ya dice, después de una isquemia a nivel cerebral. Isquemia. ¿La isquemia qué es? Es un coágulo de sangre que está impidiendo la torrente sanguínea, o sea, el hecho de que vaya viajando la sangre por las venas, por los vasos sanguíneos. Entonces, como no está pasando la sangre debido a ese coágulo, las neuronas que están cerca a ese lugar donde está el coágulo empiezan a morirse. ¿Por qué? Porque esas neuronas necesitan de oxígeno, por la sangrecita está viajando el oxígeno. Bueno, si no hay oxígeno, me falta, ya no sé, se mueren, ¿no? Y si por ejemplo la lesión fue en el temporal, o sea, por ahí está el coágulo, entonces las funciones del lóbulo temporal empiezan a disminuir. Nos falla la audición, la memoria, el aprendizaje y ya no sentimos los olores. ¿Ya? Y poco a poco, pues no es inmediato. Y también depende del grado de daño, pues, ¿no? Si se ha lesionado el parietal, por ejemplo, el área somatosensorial, empieza a fallar el tacto, la presión, la temperatura, el dolor, especialmente. O sea, disminuye esa respuesta ante los estímulos, ¿no? ¿Ya? Entonces dice aquí, después de una isquemia a nivel cerebral, la señora Berna no evidencia dificultades para organizar sus rutinarios quehaceres domésticos. O sea, su quehacer doméstico va normal. Pero presenta episodios de intenso enojo.
que sus hijos manifiestan que nunca había ocurrido antes. O sea, la señora Berna, antes de ese problema de isquemia, no era colérica, pero ahora se ha vuelto colérica. Uy, qué terrible. Así dicen sus hijos. Obviamente que sus hijos han tenido mucha experiencia de vida con su mamá y ahora la están viendo como una madre colérica, como dicen bromeando, una enojona. Enojona. Pobrecita, pues, tiene su isquemia. Con respecto a este caso, se puede inferir que el accidente cerebrovascular que produjo la isquemia se puede haber producido en el lóbulo. A ver, ¿qué lóbulo marcaron? ¿Qué han dicho? Frontal. Ajá, el lóbulo frontal. Frontal, ¿por qué, profe? Su personalidad pues cambió. La personalidad. Antes no era así, ahora cambió. A ver, creo que hay pregunta. A ver, quiero ver. Profesor, ¿qué es insular? Ah, es un lóbulo que se ha descubierto. Coágulos sanguíneos que bloquean o tapan un vaso sanguíneo en el cerebro. Ajá, correcto. A ver, ¿qué más me dicen? Profe, ¿el área prefrontal también se encarga de memorizar? Sí, nos ayuda a memorizar. Memorizar, atender, pensar, ¿no? También sí trabaja conjuntamente con el temporal y con el hipocampo. Así es. La diferencia es que el prefrontal es para guardar informaciones, pero en forma consciente y más duraderos. En cambio, el hipocampo solamente es como un puente que pasa la información, nomás así como pasa. El cambio del prefrontal nos permite guardar. Ya llegó a la memoria de largo plazo para mantenerlo ahí por más tiempo. O sea, el hipocampo contiene la información máximo 30 segundos. Ya pasó los 30 segundos y ya está en la memoria de largo plazo. Para que se mantengan ahí un minuto, una hora, un día, un año, 10 años, ese es ya con el prefrontal. ¿Ya? A ver, ¿qué más me decía? Profe, ¿qué es sistema reticular activador ascendente? No, al revés, así se dice, sistema activador reticular ascendente. Ese es SARA. Ya, SARA es una red nerviosa que está dentro del tronco encefálico. Es una parte de la formación reticular. SARA es aquella que está llevando el impulso nervioso hacia arriba, hacia el cerebro. Así les dije hace un momento. SARA es una red nerviosa que está conduciendo el impulso nervioso de la zona periférica, zona a través de la médula, está llevando hacia arriba, hacia el cerebro, para que el cerebro pueda procesar la información. Por ejemplo, si una espina se entró en tu bracito, entonces el impulso nervioso va a viajar así, llega a la médula, de la médula y justo va a pasar por el centro del tronco encefálico donde está la formación reticular. Ahí hay dos redes. La red que está llevando el impulso nervioso hacia arriba se llama SARA, pues, sistema activador. Ahí dice sistema activador reticular ascendente, ¿ves? Hacia arriba. El cerebro se prende y el cerebro interpreta esa información. Y luego, ¿qué hace? Envía una señal hacia abajo. Y cuando va hacia abajo, está pasando por otra red nerviosa. Esa red nerviosa se llama SART, sistema activador reticular descendente. ¿Ya? Eso es lo que me decía. A ver, ¿en qué caso hubiera sido temporal? Uy, habría que ver el contexto, ¿no? El contexto para que sea temporal, tiene que ver el contexto. Cuando dice, por ejemplo, que una persona va a recordar informaciones, temporal. ¿Qué sería contexto? Porque el temporal sirve para recordar datos de la memoria semántica, también de la memoria episódica. Entonces, hay que ver el contexto, ¿no? Porque el cerebro es un sistema para detectar cuál es la función que está manifestando, ya depende del contexto de la pregunta. Bien, entonces ya hemos respondido la pregunta número 3, 4, 5. ¿Ya 5 qué salió? 5 salió la E de enano. 5 la E de enano. A ver, pregunta número 6. Matías acude a una interconsulta con el neurólogo porque después de una infección viral
ya controlada, sufre de debilidad y sensación de hormigueo en sus piernas. El médico, luego de examinarlo, le informa que su sistema inmunitario está atacando sus nervios. Por eso sus músculos tienen problemas para responder a las señales del cerebro. Podemos afirmar que el trastorno mencionado está afectando el sistema nervioso. A ver qué dices. Periférico. Periférico, muy bien. ¿Por qué? Porque los impulsos nerviosos están bajando al cerebro, pero parece que está fallando el sistema nervioso periférico porque no está enviando la señal directamente hacia los músculos y los músculos no están respondiendo, ¿no? Porque los músculos tienen que responder a los impulsos para poder, por ejemplo, caminar, correr, saltar, mover el cuerpo. Entonces, 6 es la B de besito. 7. Las investigaciones realizadas por el neurocientífico Randolph Nudo, 1996, demuestran que después de la lesión de un nervio periférico, las representaciones de los músculos no afectados se expanden e invaden las de los músculos denervados. Pero los cambios específicos dependen del uso de la extremidad afectada durante el periodo posterior a la lesión. Podemos inferir que el citado neurólogo trabaja el tema. ¿Qué tema sería? Plasticidad neuronal. Plasticidad neuronal. Lo que se ha descubierto ya hace buen tiempo y ahora se estaba confirmando cada día más y más. Es lo siguiente. Primero, la noticia fue cuando se descubrió hace tiempo, en los años 70, la plasticidad cerebral. O sea, el cerebro, arriba, nada más. El cerebro es una parte del encéfalo. Sabes que además del cerebro está el cerebelo y el tronco encefálico, el encéfalo. Entonces se pensaba que el cerebro tenía la capacidad de poder regenerarse. Hasta se decía que la neurona que muere podría como revivir, ¿no? Regenerarse así. Pero eso no es así, ¿no? No es así. Lo que se encontró fue que cuando por una lesión las neuronas que están en el cerebro mueren, las neuronas que quedan asumen, toman las funciones de las neuronas que murieron. Por eso se habló siempre de plasticidad cerebral, que eso pasaba solamente en el cerebro. Pero ahora se ha descubierto que no solamente la plasticidad se da en el cerebro, sino en todo el sistema nervioso, incluyendo el sistema nervioso periférico. Entonces, como el sistema nervioso está compuesto por un conjunto de neuronas, entonces estas neuronas que quedan vivas asumen las funciones de las neuronas muertas. Es como así, ve. Tenemos la abuelita, ¿ve? La abuela, la madre y la hija. Y lamentablemente fallece la madre. La madre estaba al cuidado de su hija. Entonces, cuando fallece la madre, la abuela se ve obligada ahora a cuidar, proteger a su nieta. Y la nieta logra vivir, sobrevivir y crecer y desempeñarse en la sociedad. Entonces, algo así ocurre cuando hablamos de la plasticidad neuronal. Si teníamos aquí una neurona y otra, y esta neurona, la segunda neurona, se encargaba de una función específica y muere, entonces, ¿qué pasa con la neurona, la vecina? Esa asume las funciones de esta neurona que murió. Entonces no se nota, el cerebro sigue trabajando normal, el sistema nervioso sigue trabajando normal. Claro que eso a veces se demora un poquito, porque por ejemplo, si alguien se cae así, hacia atrás, se ha lastimado los occipitales. Y sabemos que los occipitales se encargan de la visión. Ya no ve tan bien, medio borroso ve. En la medida que va pasando los minutos, las horas, cada vez va viendo mejor. Va pasando los días y cada vez mejor, hasta que ya ve normal. ¿Por qué? Por la plasticidad neuronal. Así es. Ya. Bien, entonces, 6, ahí están preguntando, profe, la 6 es la B de beso, 6B de beso, 7A de avión. Bien, listo. Ahora lo que sigue ya pues es cosa más sencillita, ¿no?
porque ahora vienen las preguntas sobre lo que es socialización, que es uno de los temas que más dominan, porque enseñan desde la escuela, o sea, del colegio. A ver, entonces en la pizarrita voy a hacer un esquema rapidísimo. Yo sé que la mayoría de ustedes ha resuelto las preguntas que siguen. A ver, socialización. ¿Qué es lo que ustedes tienen que recordar sobre socialización? Tienen que recordar lo siguiente. Sobre los agentes. Tienen que recordar lo siguiente. A ver. ¿Se ve, verdad? Si no se ve, por favor, me dices. Entonces, acá. Mira, aquí, esta partida así, socialización. Bien. Tienen que recordar primero los tipos de socialización. A ver, ¿pueden decirme cuántos tipos son? 1, 2, 3, ¿verdad? 3. Socialización primaria, secundaria y terciaria. A la terciaria también se le conoce como resocialización. Muy bien. La socialización primaria se produce durante la niñez. El niñito aprende normas y valores en su casa. Y no solamente el niño, también el adolescente. ¿Ve? Niñez y adolescencia. Secundaria corresponde a qué? A la adultez. Terciaria quiere decir cuando el sujeto de cualquier edad, puede ser niño, puede ser adolescente, adulto, de cualquier edad, se inserta en un nuevo entorno social y se ve obligado a asimilar sus contenidos sociales, sus normas y valores. O también quiere decir cuando una persona que estuvo en la cárcel ha modificado su conducta y ahora actúa como una persona natural que respeta las normas y valores. Ese es resocialización. Ahora, ¿qué más debemos recordar? Debemos recordar sobre los agentes de la socialización. Dime, ¿cuántos agentes tiene la socialización? 3. 3. A ver, diríamos que son 2. ¿Cuáles, profe? ¿Qué pasa? ¿Cómo? 2. Los agentes formales y los agentes y los no formales informales. Los agentes formales son 2. El primer agente formal se llama la familia y el segundo viene a ser la escuela. Los informales, 1, 2, 3, ¿ya? ¿Cuál, profe? La comunidad. La comunidad influye en la formación del sujeto. También están los medios de comunicación, ahora como las redes sociales que son muy dominantes. Y el grupo de pares. Grupo de pares quiere decir los amigos, amigas, las personas que son de nuestra generación, ¿ya? Si usted tiene 16 años, entonces tus amigos, amigas de esa edad, cómo te van influenciando en tu desarrollo físico, psicológico, psicosocial, esas cosas. Ahora, para ya ir concluyendo, para ir terminando, algo más que debes saber sobre socialización es sobre la familia, sobre la familia. Pero, ¿qué tienes que saber sobre la familia? No tienes que saber todo, sino hay que ser bien estratégico. Estratégico hay que saber. De la familia, en primer lugar, tienen que saber los tipos. A ver, dígame, por favor, quiero escucharles. ¿Cuántos tipos de familia existen? 4. La familia que está compuesta solamente por papá, mamá, más hijos. Nuclear. Tradicional, ¿verdad? Claro. Y la familia que está compuesta por un solo progenitor, más hijos. Monoparental.
Monoparental. Monoparental, sinónimo es uniparental. Monoparental, uniparental. La otra familia donde hay mucha gente, muchos integrantes. Extensa. Extensa. Padres, hijos, más otros miembros familiares. A esta también se le llama familia ampliada. Y la familia fusionada. Ensamblada también, ¿no, profesor? Ensamblada. La familia ensamblada, reconstituida. Reconstituidas. ¿Son sinónimos? Ya. Algo más que tiene que saber son sobre los estilos de crianza. ¿Pueden decirme cuántos estilos son? 4. 4 estilos. ¿Cuál es el nombre de aquel estilo donde los padres son intolerantes, exigentes con sus hijos? Autoritario. 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 Vertical. También llamado vertical, ¿cierto? Padres que no son tan afectivos con sus hijos, pero muy exigentes. El otro estilo es el estilo permisivo. También al permisivo se le llama estilo Indulgente. indulgente. Es el padre o la madre amoroso, muy amoroso, amorosa con sus hijos. Dice, yo le voy a dar todo a mis hijos, no tienen por qué sufrir. Yo he sufrido. A mis hijos no quiero que le falte nada. O sea, le dan todo. Esos padres son amorosos, todo así, pero no controlan la conducta de sus hijos y luego tenemos consecuencias malas, ¿no? Hijos desordenados. El estilo autoritativo. ¿Cuál es el sinónimo de autoritativo? Democrático. Democrático. Padre tolerante con sus hijos, pero exigente cuando corresponde. Conversan, dialogan con sus hijos, también son amorosos. Piden opiniones a sus hijos para tomar decisiones serias. ¿Ve? Autoritativo. Y el estilo más caótico es el Negligente. desapegado, desinvolucrado. También se le llama estilo negligente. Bueno, y les aconsejo también revisar sobre las funciones de la familia. Entonces, a ver, vamos con las preguntitas que están faltando. Correcto. A ver. La pregunta 8, ¿qué marcamos? La D. 8D de dedito, muy bien. 9. A ver, ¿qué dice el chat? Estoy viendo el chat. Vamos, escribe. Quiero 1000 respuestas. 9. Inés le dice a su amigo, ¿quién como tú? Que tienes unos padres amorosos, que están atentos a ayudarte con las tareas y cada vez que deciden algo te piden tu opinión. Ese sería autoritativo. En cambio, los míos llegan por las noches y de frente se van a dormir. Ni preguntan cómo estoy, como si no les importara. Oh, qué triste. Ese desapegado, ¿no? Entonces, de acuerdo con las características de los estilos de crianza, indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. En el hogar de Inés se manifiesta el estilo de crianza permisivo. Falso. Ahí sería desapegado, sería negligente. Inés siente que el control y el afecto que le brindan sus padres son equilibrados. No, porque si no, no diría quién como tú. El estilo de crianza asociado al amigo de Inés coincide con el autoritativo. Verdadero. Entonces 9 es la B de beso. A ver qué tal, ¿hemos coincidido o no? Correcto, muy bien. Pregunta 10. Luego de ser estafado por un extranjero, Luis ha desarrollado la idea
que estas personas son holgazanes y creen que siempre buscan sacar ventaja del peruano. Dice que todos estos extranjeros son holgazanes, unos flojos, y que siempre quieren sacar la ventaja a los peruanos. Malditos extranjeros, ¿no? Así piensa en su idea general. Esa idea general se llama estereotipo. Estereotipo. ¿Y sería un estereotipo positivo o negativo? Negativo. Negativo. Que es muy distinto a prejuicio. El prejuicio es un rechazo emocional. Discriminación es conductual. Listo. A ver, 11, dime la clave. Casa. 11, casita. Porque ese está facilito. A ver. ¿La Clara? Ya, a ver la respuesta. 10 es D de dedo. 11, C de casita. 12. 12 marcaron o no. A ver, ¿qué dice acá? ¿Qué dice el chat? No sé, no. Ajá, muy bien, muy bien. 12, la E de nanito. A ver, la pregunta 13 es la pregunta, mire, la pregunta 13 es la pregunta que sus compañeros del presencial han estado peleándose, que no sé qué, que tú no estás entendiendo mal. Y a ver, ¿ustedes qué dicen? Avión. Oye, Avión. ¿qué? Oye, ¿qué pasó? ¿El virtual está apabullando al presencial? Correcto, claro, 13 es avión. Ajá, sorprendente, muy bien. Mis respetos desde la primera clase. Las actitudes poseen 3 componentes diferenciados: afectivo, cognitivo y conductual, y que se expresan en cada individuo de forma singular. Asocie correctamente cada componente con los siguientes enunciados. A ver, veamos. Experimentar alegría, ahí subraya alegría. ¿La alegría qué cosa es? La alegría es una emoción, ¿sí o no? Es una emoción, por lo tanto sería afectivo. ¿Ya? Hasta ahí es afectivo, o sea, 2A, ¿sí, no? Preguntar para salir de las dudas cuando hay un ejercicio de matemática complejo. Preguntar, ¿qué cosa es? Actual. Conductual, preguntar, profe, esta pregunta no me sale, ¿podría ayudarme? Ya, esa es conducta, pues, un acto. Ya, muy bien, entonces siendo así, tienes razón. 14 sale la D de dedito. Ajá. Bien, un gusto. Será hasta la próxima sesión. Gracias a ustedes, que tengan un buen almuerzo. Profesor, pues. Ajá.